Hola a todos, estamos en el podcast, en el 10º podcast de los temas de la literatura, con Gabriel Landoni. Alberto Tricarico es mi nombre, y tenemos que seguir, continuar o redondear o cerrar el tema que empezamos la semana pasada con respecto a esto de la libertad y los paradigmas culturales tanto del artista como de los escritores como de los lectores. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, pequeño tema. A mí me quedó algo en el tintero en el programa pasado que me gustaría explicar mejor, en realidad, porque a lo mejor no me expliqué suficientemente. Cuando decíamos intertextualidad, textualidad, toda escritura tiene estas tres dimensiones, intertextualidad y contextualidad, me refería no solo a lo accidental que pueda darse en el hecho mismo de crear y de ser incapaz de controlar el propio discurso poético, y que ese discurso poético tome vida solo y abra a infinitas posibilidades polisémicas de interpretación o de lectura, sino también a una actitud consciente del escritor. Ocurre con todo artista, pero vamos a circunscribirlo al caso del escritor. Conscientemente deja en el texto dramático, pero también en el texto narrativo, novelístico, cuentístico, ciertos aspectos indeterminados que determina consciente o inconscientemente el lector cuando los aborda. Es decir, todo verdadero texto literario, toda verdadera escritura debe dejar ciertos aspectos indeterminados. Esto no significa, no contradice lo que decíamos del sistema cerrado de un escritor como Borges, sino no va en contra del orden, al contrario. No va en contra del orden, es parte del orden, parte constitutiva del orden. Dejar ciertos aspectos indeterminados para que el lector determine con su bagaje cultural, y aquí volvemos al tema que vos planteabas de la libertad y del paradigma cultural. ¿Qué decimos cuando decimos paradigma cultural? Para ir poniendo, digamos, sobre común ciertos conceptos que nosotros manejamos a lo mejor con cierta asiduidad, pero para que el oyente sepa de qué estamos hablando. Nosotros cuando leemos un texto leemos un sintagma. El profesor está enseñando. El conductor está hablando frente al micrófono. Ese sintagma que ordena conceptos en orden, el profesor está enseñando, en una correlación, exige, para ser comprendido por el que escucha, por el que lee, un paradigma cultural. Tiene que saber qué es un profesor. Tiene que saber qué significa luego enseñar. Si fue arrojado a los lobos en una selva y lo criaron los lobos, no conoce ninguna de estas dos cosas. No tiene el paradigma cultural para comprender el sintagma. Siempre en las variables de la comunicación, desde los lingüistas como Saussure, están los pares dialécticos o las antinomias metodológicas. Una de ellas es sintagma-paradigma. Paradigma cultural es toda la mitología previa con la que nosotros llegamos al texto para comprenderlo. Vemos el cartel de la cigüeña en la ruta que anuncia una maternidad y tenemos que conocer el mito que dice que a los bebés lo traen la cigüeña, aunque sabemos que esto no es así, pero alguien nos contó el mito, si no, no podríamos leer ese cartel. Claro. Bueno, ese es el paradigma cultural. Ahora, ese paradigma cultural, ¿cómo fue condicionado? ¿Qué tanto tiene del espíritu de época? ¿Qué tanto tiene de la manipulación de las industrias culturales? ¿Cuál es el margen de libertad que ese paradigma cultural con el que necesariamente tenemos que ir hacia el texto? No tenemos otra cosa, si no, no lo comprendemos directamente. Claro. Y debe haber un punto de contacto en el código entre el paradigma cultural del escritor o del artista, del creador y del que lo lee, del espectador. Si no, no hay ajuste. Que no es la mera opinión, sino que es ese conocimiento implícito, previo, constitutivo del sujeto que crea como sujeto histórico, atravesado por variables culturales de su tiempo, por el espíritu de época, por la corrección o la incorrección política, por su margen de libertad, y lo mismo del lado del que va hacia ese texto. Es decir, esto es inevitable. Digamos, no hay un purismo, una neutralidad pura en ninguno de los dos, ni podría haberla, es inconcebible esto. Siempre, a ver, esto lo decían los sofistas, los grandes filósofos que fueron algunos de los sofistas, el ser humano, el hombre es la medida de todas las cosas, porque siempre es una subjetividad humana la que alcanza incluso hasta una objetividad científica. Aún
una objetividad científica siempre es alcanzada no por una objetividad, sino por una subjetividad humana. De esto no podemos zafar, este es el límite. Ahora, ese límite no es una línea, es un rango. Sí. No sé si me explico. Sí. Es un rango. Vos podés ir por el piso esclavizado, encadenado de ese rango, o por el techo en el último margen de libertad posible dentro de ese rango. ¿Sí? Entonces, o reptás o te arrastras en la vida, ¿sí? O te arrastrás por el piso de tu dignidad o sos libre en el techo de tu dignidad, pero si pasás el techo sos un loco que le pones el pecho a las balas. Claro. Digamos, no podés trabajar, no podés de estudiar. valentía claro. a la temeridad. Claro, a la temeridad y a la locura. Y a la locura. A la desconexión con la realidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la libertad siempre es eso. La libertad es, yo soy libre, yo quiero ser libre, vos sos libre, pero eso no significa cruzar un semáforo en rojo, eso no es libertad. Claro. Eso transgredir una norma necesaria para la convivencia. Claro. Porque estás infringiendo una ley o produciendo una contravención. Bueno, y así con todo en la vida. La libertad termina donde empieza cierto orden necesario de convivencia. El sujeto en la comunidad renuncia. El sujeto cultural renuncia a algo de esa libertad. Lo sepa o no, porque es un sujeto histórico y tiene ese rango, o se arrastra por el piso acrítico de ese condicionamiento cultural, o camina por el techo en el límite ya de su libertad. Pero ¿no crees que, con respecto a esto, y no me escapo de la literatura porque me parece que tiene mucho que ver, ¿no crees que todos o la mayoría con los cuales tratás un tema como este creen que no raptan, aunque estén raptando, y que están en una plena libertad allá arriba del rango? Porque en definitiva, como esto se trata de una subjetividad, como la cosa está tan confusa, tan dispersa, tan contaminada, no, yo soy libre, yo elijo ver tal canal de televisión o ver tal serie o leer tal libro o no leer. Yo elijo no leer. O sea, nosotros hacemos un programa que, entre otras cosas, promovemos que la gente lea más, que lea diversidad de autores, que lea más profundamente, que relea algunos autores que ya ha leído quizá de una manera más superficial. Ahora, si alguien, a propósito del tema de la libertad, nos dice, bueno, yo ejerzo la libertad de no leer. Uno puede decir, y sí, está en su derecho, nadie le puede poner un revólver en la cabeza a otro para que haga ni leer ni nada. ¿Es libertad? Bueno, esa es la pregunta del millón. Ya que estamos en el tema de la lectura, lo podríamos aplicar a otros. Bueno, por eso. Yo no me quiero comprometer con mi realidad y con mi prójimo. Claro, bueno. ¿Es libertad? Es como aquel que responde a un mandato familiar y cree que elige. Claro. Lo que pasa es que esa prohibición se ha vuelto interior. Hay una gran psicoanalista francesa, François Dolto, que hacía psicoanálisis de niño, comentaba el ejemplo de la pecera. Vos pones 10 peces a nadar en una pecera y nadan los 10 peces en todo el ámbito de la pecera. Pones un vidrio en el medio, pones 5 peces de cada lado y en un primer momento todos chocan contra el vidrio. Claro. Al cabo de un tiempo, cada uno nada en su espacio. Se crea no como una nueva pecera. Claro. Como dos nuevas peceras. Como una nueva pecera. Cuando vos sacás el vidrio, siguen nadando porque si el vidrio se ha vuelto interior. Claro. Y ese pez cree que es libre. Claro. Cree que nada en toda la pecera. Claro. Bueno, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde nosotros podemos...? ¿Quién puede no engañarse? Bueno, sí, estamos hablando de nosotros. Vos decías esto, claro. Aquel que dice, yo ejerzo mi libertad de... O decía una muchacha de principios del siglo XX, yo ejerzo mi libertad de casarme por poder. Y porque la casaban con un marido que ni conocía, que venía por una carta. Y ella, que a lo mejor hasta creía que era libre, que eso era el orden, que eso era lo que había que hacer. Y bueno, y era una esclava de un momento histórico, atroz, de una época que hoy nos parece inconcebible, pero bueno. ¿Y qué dirá el futuro de nuestras libertades? Hoy alguien, un colectivo determinado, conquista una libertad y daría la vida por esa libertad, y dentro de 50 o 100 años era una cadena esa libertad. Y bueno, es un proceso dialéctico, es muy difícil saberlo. Yo creo que en todo caso la mejor garantía es el ejercicio cotidiano, es la autocrítica, es la no autocomplacencia. No complacerse con los propios, con lo propio. Claro. Esto que vos decías como ejercicio saludable, leer un autor con el que no coincido, claro, a lo mejor a priori. ¿Y quién dijo que yo tengo derecho a no coincidir? Pero ¿quién dijo que tengo toda la información
para no coincidir. Yo lo decía siempre con el Papa Benedicto XVI. Después me arrepentí bastante, por supuesto, de algunas posiciones, pero aún en el momento en el que no coincidía con algunas cosas de sus opiniones, yo decía, pero ¿quién soy yo? Este hombre, este individuo que llegó hasta este punto, seguro que tiene mucho más datos, mucho más cultura, mucho más formación que yo. Es un flor de teólogo. Claro, un flor de teólogo. Un flor de teólogo. Entonces digo, ¿quién soy yo para arrogarme, para ponerme en igualdad de condiciones? Claro. De decir, no coincido con él. Cuando en realidad debo escuchar, bueno, y después en todo caso, puede ser que me haga ruido alguna cosa propia de mi formación, de mi contexto, claro. pero... y después, bueno, demostró que la tenía mucho más clara en un montón de cosas que sus detractores. Pero aún en ese punto, debemos tener este ejercicio de decir, no caigo en la autocomplacencia, no me la creo, sospecho de mis propias posiciones. Sí, o en tal caso, digamos, por supuesto que tampoco menospreciarse, ¿no? No. Pero saber a priori que esa opinión o esa mirada que nosotros llevamos es parcial, al claro. texto ya es limitada y puede estar equivocada. Sí, ¿no? puede teñir a lo mejor o puede cegarnos en los dos sentidos, digamos, ¿no? Como cortar, como talar o como no permitirnos ver, cegarnos algo intrínseco del texto que el texto tiene para decirnos y que nosotros desde ese prejuicio no lo podemos no ver, lo podemos tomar, no lo acceder. podemos abordar, no lo podemos escuchar. Claro. No lo podemos escuchar, como ocurre a veces en un diálogo con alguien querido o con alguien no querido, digamos, ¿no? Cuando la relación emocional, la inteligencia emocional tiñe el nivel de la comunicación y entonces estamos cerrados a escuchar algo que decir, pero ¿cómo no lo escuché esto? 10 años después, digamos, en otro estado emocional, con otro temple emocional, y ¿cómo no escuché esto? ¿Cómo no vi esto? Que era tan claro, tan evidente. Y bueno... Claro, bueno, pero por ahí en ese caso lo que nos estaba nublando era lo emocional respecto a lo racional, a lo intelectual. Pero hay veces que estamos limitados desde lo intelectual mismo. También. ¿No? Porque eso me parece que es donde nos limitamos. A mí me parece muy... quiero hacer un rescate de un lugar que nos encuentra a los que nos sentimos más libres, los que nos sentimos menos libres, los que nos sentimos más o menos, los que nos sentimos un día más libre y al otro día un poco menos, por estas vicisitudes de la subjetividad, el tema de la ficción, ¿no? De la ficción literaria de la novela, básicamente, pero también del cuento puede ser. La novela nos plantea una aventura muchas veces que, más allá de su contenido profundo, simbólico, metafórico, de sus disquisiciones respecto a temas a discutir o a paradojas a plantear o a lo que fuera, nos propone una aventura que hace comunidad, que nos puede juntar a todos en un colectivo absolutamente circunstancial, que es esa novela, porque por ahí hay gente muy disímil. De hecho, el otro día escuchaba a un periodista que no viene al caso nombrarlo, que tiene opiniones muy contrarias a las que tengo yo, halagar un cuento de Poe, halagarlo muy bien y hablar del cuento de Poe muy bien. Y dije, yo me encuentro con esta persona ahí. Y me encuentro porque hay algo que trasciende esa cotidianeidad que es lo que nos separa. Porque muchas veces lo que nos separa es cotidiano. Es cotidiano, claro. Está más abajo, puede cambiar mañana. O está en la superficie. O está en la superficie. Y las aventuras de Gordon Pym de Poe, que era el texto de la novela que estaba citando, o cualquier otra gran novela, que nos hace pasar por una aventura, pienso en Bioy, que es El sueño de los héroes, Dormir al sol, el diario La guerra del cerdo, que nos aúna en ese lugar y si nos dejamos llevar contrariamente a lo que se supone, esto dejarse llevar, somos más libres. O sea, ahí hay un punto en donde como lectores, esto que vos decías del paréntesis, esto lo hablamos 3, 4, 5 podcasts atrás, del paréntesis de que uno viene de la realidad, entra al cine, entra al teatro, hace como un paréntesis de su vida y después vuelve a esa realidad, ¿no? Y ese momento no es un momento de opresión, de limitación, de recorte, en donde nosotros estamos aprisionados. Esa es la caverna platónica, el arte es justamente lo contrario. O el buen arte en tal caso. Y yo veo en la novela o en las narraciones largas o en las narraciones de aventuras, vamos a decir, porque ahora se me vino a la cabeza Bioy Casares, Poe y otros casos más, Melville como Moby Dick, esta idea de que esa aventura nos aúna, entonces al estar aunados en el entretenimiento de una aventura bien contada, con ciertos resortes míticos, tradicionales,
donde está cada cosa en su lugar y donde se respetan determinadas normas de aventura que no cliché, sino aventura, después puede encontrarnos en situaciones en las cuales en otro contexto no podría encontrarnos, digamos. Y ahí me parece que somos más libres. Bueno, en general, leyendo somos más libres. Bueno, claro. Bueno, vos no sé si me parece que di muchas vueltas. No, pero yo creo que es claro. Bueno, pero esto me remite para seguir en el campo de la literatura a una opinión de Milan Kundera cuando dice que las buenas novelas son sondas existenciales, es decir, rescatan a veces de manera profética, a veces de manera concomitante, cuando está ocurriendo, y a veces antes de que ocurra, cuando ese fenómeno está todavía en ciernes, rescatan universos existenciales, digamos, que la sociedad, que la comunidad, que la evolución propia está transitando. Y ahí ese es un denominador común, porque si nos encontramos en Poe, nos encontramos en una novela. Yo conocí empresarios que a lo mejor políticamente no tenían nada que ver conmigo, que leían, no una novela, pero la vida de Neruda, confieso que he vivido, y se encontraban allí, podíamos compartir esa lectura, porque a pesar de todos los seres humanos, nos parecemos mucho más de lo que nos diferenciamos en un montón de aspectos. Y muchas veces esas diferencias que funcionan como anteojeras. Muchas veces esas anteojeras son la artificialidad, claro, que en la que nos metió esta censura de la corrección política. Exactamente. Y son superficiales, están en la superficie, no en el fondo. Sí. En el fondo hay como un fondo de humanidad que podría ser, si querés, hasta absoluto, hasta místico, hasta religioso. Totalmente. Algo que nos hermana más allá de nuestras diferencias. Aún las miserias humanas nos hermanan. Por supuesto. Y en algún punto todos nos comprendemos como criaturas, a lo mejor de una inteligencia que nos trasciende, ¿sí? O de un absoluto que nos trasciende. Entonces hay un punto, y probablemente el arte es antena de eso. Probablemente el arte puede unirnos, claro que sí, sin duda. A ver, cuando frente a un espectáculo, frente a la música, si se quiere, una de las más elaboradas, una de las más abstractas de todas las artes, digamos, ¿no? Que no tiene nada de mimético, ¿no? O de mímesis. Y somos una comunidad y estamos juntos y percibimos eso y gozamos de eso. Y ahí, bueno, algún punto de ese fondo común tocamos, y probablemente ese ser quienes debemos ser, y que para Kierkegaard es la fórmula de la libertad, sea, como bien decís vos, un ejercicio o una epifanía breve, una chispa de libertad donde podemos reconocernos. Sí, tal vez, no sé. Bueno, yo quiero hacer, yo hice hincapié en la novela porque se me vinieron a la cabeza, pero aparte, bueno, porque estamos hablando de literatura, porque es uno de nuestros temas, es el tema del programa y la promoción de la lectura. Bueno, un poco lo que hacemos a través de nuestro programa de Lectores 4.0. Y me parece que la novela aparte tiene una duración, digamos, difícilmente uno lee una novela en una sola sentada, 200, 300 páginas. Entonces tiene como una duración en donde uno está en la aventura y uno está como haciendo pie entre su realidad cotidiana y esa novela durante un día, 2 días, 3 días, una semana. Hay gente que tarda 2 semanas por ahí en leerla, depende de las actividades y el hábito, ¿no?, que tenga de la cantidad de horas que le dedique al día a la lectura. Y es como un proceso en donde uno, sin darse, porque en definitiva el arte es hacer comunidad. Digamos, una de las misiones del artista es hacer comunidad, es encontrar esos lugares comunes, es buscar por lo menos esos lugares comunes para que después la comunidad se encuentre en ese. Y es un poco lo que vos decías con respecto a que las personas, el arte nos demuestra de alguna manera que las personas somos mucho más parecidas que distintas entre sí. Y bueno, los universales, creo que Fareta acuñó esa idea y la hemos repetido muchas veces, transformar la experiencia personal en mito, claro, para que el otro, el prójimo, que a lo mejor no vivió esa experiencia, ese duelo personal del artista, pueda identificarse, claro, pueda encontrar universales. Sí. Y pueda vivirlo como una experiencia propia de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando esa creación accedió al umbral del discurso del arte, se hizo universal. Claro. Y ahí puede haber algo, no sé si de libertad, de liberación, de cierta manipulación circunstancial, porque esto que decíamos, de ese paradigma cultural tan efímero y en esta época tan vertiginoso, que cada 4 o 5 años nos dice cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que vivir nuestra intimidad. ¿Ves?
digamos, muy loco. Si esto uno lo pudiera objetivar, si pudiera verlo desde la procesión, el lugar que no tiene el historiador, diría, pero qué loco, si ahora cada 4 o 5 años, encima, a veces de manera antitética. Totalmente. El statu quo me dice cómo tengo que sentir, cómo tengo que leer, cómo tengo que pensar, cómo tengo que gozar, cómo tengo que vivir, cómo tengo que comer, cómo tengo que vestirme, bueno. Y si me salgo de ese orden, entre comillas, no pertenezco, claro, estoy excluido, soy... Y cada vez más ese orden es lo antitradicional. Cada vez más ese orden está más en contra de lo que nos trajo hasta acá. Claro, bueno, porque es la moda, es lo que los grandes artistas dicen la moda de una manera peyorativa. Claro, esto tan superficial y anecdótico, justamente si hay una cosa que el arte debe, que es una mala palabra en el arte, es la anécdota, es salir, el arte, el verdadero arte aspira a la atemporalidad y a la universalidad. Claro. Aquello elude, lo dice Borges, lo dice Carlyle, el rasgo circunstancial. Transformar la experiencia en mito es eso, eludir lo meramente circunstancial para trascenderlo y encontrar el universal, lo atemporal y lo universal. Otra cosa decía Fareta, el personaje debe partir de su estado biológico y transformarse en emblema de la especie. Claro, claro. Esa idea es ya más que con la literatura o con el cine o con la trama, es con el personaje, ¿no? Pero en definitiva es encontrar ese universal que está especialmente en esta época, no es porque vivamos en esta época y nos queramos cargar una cruz extra, especialmente en esta época está obturado, está amurallado, está entorpecido por el momento en el que vivimos, porque justamente ese falso orden de las modas y de los cambios y de la correctez política, yo lo veo como nunca como en ningún otro momento de la historia, muy antitradicional en ese sentido, muy como que se nos exige a partir de esas modas romper todo el tiempo esos lazos. Porque hay como un corte, claro, pero esto sí es una particularidad de nuestra época histórica, que no lo tenían épocas previas. Es decir, la vanguardia o el statu quo que se instituía nunca, como en este tiempo, renegaba del pasado. No, al contrario. Al contrario, era asumía. Era el que creaba las condiciones para continuar con eso. Y ahora hay como un corte que no sabemos a qué se debe, cuál es el beneficio en última instancia de quienes lo proponen, pero como un corte que intenta deslindar a nuestro tiempo de todo tiempo pasado. Tal cual. Bueno, por la hora vamos a cortar, vamos a ver en el próximo si retomamos, si nos quedó algo de La Libertad, si le quedó algo a Gabriel, si no arrancaremos con algún otro tema, algún otro autor, algún otro libro. Gracias. Gracias, Alberto. Hasta el próximo programa. Chau.